Kamivapan hanan Prityor muksyamam ritat ¿Qué tal? Soy Fernando Bernal. Junto con Vicente Alguacil hemos creado la kinesiología cuántica y la telekinesiología y os voy a contar en qué consisten estas dos técnicas. La kinesiología cuántica es una técnica particular que se engloba dentro de las terapias naturales. Su propósito es ayudar a comprender a nuestros pacientes sus dolencias, saber qué les está ocurriendo, evaluar sus estados y, en la medida de lo posible, explicarles cuáles son las causas, claro. De ese modo solemos conseguir muy buenos resultados. Es una técnica bastante sencilla, que requiere estudio, pero es bastante sencilla, es accesible. Utiliza solamente elementos naturales, con lo cual es inocua, no tiene efectos secundarios nocivos, no aplica tecnología y se basa su concepción, es decir, el paradigma que la ampara, se basa en la propia estructura del universo, en que el universo es un campo cuántico, y que por ende todo lo que contiene está en contacto. Este es un principio de la física cuántica, del ámbito de la información cuántica, que está descrito inicialmente por un científico irlandés llamado John Bell, que describió las cualidades de la información cuántica. Utilizamos la kinesiología cuántica basándonos también en algo que se ha descrito en modelos anteriores de kinesiología, fundamentalmente por Rafael Banach, que se llama el AR, que es el acróstico de dos palabras inglesas que se llaman arm, brazo, reflex, reflejo del brazo, y que para el uso cotidiano le llamamos AR. Consiste en un reflejo neuromuscular que se origina en la conciencia de quien hace de terapeuta y quien hace de paciente, produce una descarga de una neuroproteína que se llama sustancia P y hace que, de manera real, la mitad del cuerpo del paciente se relaje y se alargue. Y es muy visible si comparamos sus manos y las vemos como están las mías ahora. Pues en esta posición no hay una R, pero cuando el terapeuta genera una R, las manos del paciente producen una dismetría, como lo que muestro aquí. Esto es la base para la aplicación de un protocolo que hemos desarrollado, que es el protocolo cuántico, que consta de 12 frases para interrogar a la conciencia de nuestro paciente y que nos dan la pista de qué es lo que le está sucediendo. Os voy a hacer una demostración al respecto de qué es el AR. Mirad, esta es la demostración de lo que os he explicado. Cuando tomo las manos de Vicenta en reposo, las acerco sin tirar, ella no hace nada, yo nada más que acercarlas, y veis sus dedos pulgares que coinciden, son simétricos, igual de largos, no hay una dismetría. Bueno, pero si provoco una R, si le digo, por ejemplo, permiso para testar, mirad lo que sucede. ¿Veis? El brazo derecho de Vicenta se ha alargado y ese es un fenómeno que ocurre, que es característico de los mamíferos, que en nuestra especie es muy evidente, y lo que es muy interesante es que ha aparecido en los últimos 40 años o 50, antes no lo conocíamos, no estaba, si hubiera estado nuestros predecesores lo hubieran detectado. Además de la demostración anterior, donde veíais a Vicenta de pie y veíais cómo se produce el fenómeno de la R, lo habitual cuando recibimos a nuestros pacientes en nuestras consultas es hacerlo de este modo,
Quien hace de paciente está en una camilla y quien hace de terapeuta está a su lado de pie, y tomamos las manos de nuestra paciente, nos aseguramos de que no hay una R, ¿veis? Que los dedos pulgares son igual de largos, son simétricos, y ahora si digo permiso para testar, genero una R y ocurre esto. ¿Veis su mano derecha como se ha alargado notoriamente? Este es el fenómeno de la R, y es un fenómeno que es muy interesante, nos ayuda muchísimo a evaluar los estados de salud de nuestros pacientes. Para la aplicación de la kinesiología cuántica con las personas que nos consultan, utilizamos algunos recursos que son muy especiales. La mayoría son de creación propia y tienen mucho que ver con la concepción cuántica de este tipo de terapia natural que realizamos. Un modo de aplicarla es mediante un sencillo sistema de 12 preguntas que hemos creado, le llamamos el protocolo cuántico, y utilizando el AR que habéis visto en la parte anterior, esto del reflejo del brazo, vamos preguntando a la conciencia de nuestros pacientes qué les sucede en ámbitos de sus glándulas, órganos, estructura, biológico, emocional, bioquímico, fluidos, energético, cuántico, sutil, espiritual e inconsciente. Estas 12 preguntas se elaboran para cuestionar a la conciencia y que ella responda si hay algún desorden en estos apartados. Pongamos, por ejemplo, que tiene un problema en la parte estructural, y cuando yo pregunto estructura, el paciente muestra una R, ese cambio que habéis visto antes en la longitud de los brazos, y después yo pregunto si es un problema de sus músculos, de sus fascias, de sus huesos, de sus articulaciones, de sus tendones, etc., hasta que localizo qué es exactamente lo que le sucede, dónde está el problema y qué lo ha originado. De ese modo puedo tratarlo. Y tengo unas enormes ventajas. Por un lado, evalúo con precisión qué le pasa, dónde le pasa y también cuál es la causa, de tal manera que a la hora de proponer soluciones voy a tener mucho más fácil que con un modo no cuántico y no kinesiológico. Es una ventaja enorme que tenemos los kinesiólogos cuánticos. Utilizamos como materiales de trabajo y también didácticos esta hoja, que es una guía del protocolo cuántico, donde vienen descritas esas 12 apartados que os he mencionado antes. Utilizamos también algunas fichas, algunas guías de testaje, como por ejemplo estas para el apartado biológico. Tenemos distintas para distintos aspectos, para las bacterias, las levaduras, los hongos, los virus. Son súper eficaces, ayudan a encontrar qué microorganismo está causando el problema en nuestro paciente, es muy interesante, y nos ayuda también a saber qué tratamiento vamos a utilizar. Para ello tenemos algo que es fantástico desde mi punto de vista, son los remedios cuánticos. Son 50 remedios cuánticos que los he formulado yo. No contienen principios activos, esto no son medicamentos, son remedios cuánticos. Se puede parecer un poco a la concepción de los remedios florales. A nuestros alumnos les entregamos esta caja, que es un kit completo con todos los remedios cuánticos que van a necesitar. Hay algunos que son extraordinarios. Estamos enfrentándonos a infecciones que con otros recursos, con otros medios no se pueden tratar, y aquí estamos haciendo cosas como por ejemplo tratar el virus Zika, que se está haciendo en América Latina y con absoluto éxito. Y estos 50 remedios cuánticos tienen la particularidad de que se pueden copiar, como están hechos con información cuántica y no contienen principios activos, se pueden copiar y se pueden copiar en la distancia. Y finalmente, para el ámbito de la esfera emocional, del inconsciente, de vidas pasadas, etc.,
tenemos este otro tesoro, es el libro de las flores Vidasana y de las flores de Canarias. Es un libro de remedios florales cuánticos, lo hemos creado Vicente Alguacil y yo, y a partir de la flora de esta zona de Andalucía, en el sur de España, con flores comunes, con plantas comunes de aquí, y a partir de la flora de algunos de los endemismos florales de las Islas Canarias, hemos realizado unos remedios florales que son súper especiales, son muy potentes para su uso, y tienen la particularidad de que a partir de estas fotografías que contiene este libro, que están tratadas de un modo especial, se puede copiar la información cuántica que ayuda a sanar, se puede copiar en cualquier líquido, en cualquier soporte. Y lo que es súper interesante es que funciona. Lo estamos utilizando mucho en casos con telequinesiología, es decir, con el trabajo de kinesiología en la distancia. Con nuestros recursos, con nuestros conocimientos, con nuestras técnicas, actuamos y enseñamos a nuestros alumnos y alumnas de diferentes países a enfrentarnos a muchos tipos de desórdenes de la salud de nuestros pacientes, en infecciones, desórdenes emocionales. En principio tratamos casi todo y con excelentes resultados en general. Y bueno, espero que esto os sirva para tener una idea un poquito más precisa de qué es la kinesiología cuántica, de qué hacemos y de cuáles son sus bases y su modo de aplicación. Muchas gracias por atender este ratito y ha sido un placer.